Sí ven mi pantalla, ¿no? Sí están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Alguien me puede Sí, confirmar, sí, por favor? ingeniero. Ok. Entonces, en este caso nosotros estamos trabajando objetivos por nivel, ¿ya? Toda investigación, nosotros utilizamos dos tipos de objetivos en toda investigación, ¿ya? Cualquier tipo de investigación existen dos tipos de objetivos, el objetivo por nivel y el objetivo jerárquico. En nuestro caso estamos trabajando objetivo por nivel, ¿ya? Los objetivos son por niveles. El primer nivel es determinar los factores, ¿ya? Identificar los niveles de adopción, entre paréntesis, los factores, estos son los factores, de un canal, de un canal digital. Ahí le ponemos el nombre, en el caso de ustedes, en mi caso sería, por ejemplo, Jorge Sánchez Rayanet. ¿Cómo se llama tu canal digital, Merlin? Tu carrera Perú. ¿Cómo se llama tu canal, Jean Paul? Orientes, pero Ok, entonces ahí van a colocar el nombre, ¿ya? Para poder formular la combinación de variables, ¿no? Para poder formular la combinación de variables. El segundo objetivo es determinar, o sea, después de haber hecho, o sea, los niveles significan de que yo no puedo hacer esto si no tengo esto, ¿ya? Eso es lo que significan los niveles, ¿ya? Yo no puedo hacer el segundo si no tengo el primero. Entonces, el primero es input del segundo. Y el segundo es determinar una propuesta estratégica en base a los factores encontrados en el análisis. ¿Okay? Yo diría de la siguiente forma, la verdad que siempre cada vez hay que mejorar las cosas. Determinar una propuesta estratégica a la combinación, en base a la combinación de los indicadores indicadores o variables, en los indicadores o variables encontrados en el análisis exploratorio, en el análisis explicativo estadístico. Entonces, yo no puedo hacer esta propuesta si no tengo esto, ¿ok? Si yo no tengo esto, yo no puedo hacer, en este caso, la propuesta estratégica. Aquí, la palabra clave es esta de acá. ¿Ya? Esta es la palabra clave. Aquí la palabra clave es esta de acá. ¿Ya? Es esta de acá. ¿Ya? Esta es la palabra clave. Y al final dice definir la confiabilidad de la propuesta a ser formulada. Bueno, eh, yo diría de esta forma. Medir la confiabilidad de la propuesta. Medir la confiabilidad de la propuesta a ser formulada en la analítica digital. Medir la confiabilidad de la propuesta a ser formulada en la analítica digital. ¿Ok? Aquí, ¿cuál sería la palabra clave? Esta sería la palabra clave. ¿Ok? Esta sería la palabra clave. Entonces, amigos, nosotros estamos observando tres cosas. ¿Ok? Los niveles de adopción, la propuesta y la confiabilidad. ¿Alguna vez han escuchado el término confiabilidad? ¿Qué es la confiabilidad? Luis Miguel, ¿qué entiendes por confiabilidad? Ser confiable. mm, No mm, me veas un concepto, digámoslo así, genérico, sino es un concepto de un modelo estadístico. mm, ¿Qué puede ser? Puede ser. ¿Qué es confiable? No, pues la realidad es eso, ¿no? Que los datos sean reales, confiables, sean exactos. Bien, voy a explicar. Yo estoy diciendo lo siguiente, ¿ya? El modelo estadístico está basado en modelos matemáticos. Al final de cuentas son modelos matemáticos, ¿ya? Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es lo siguiente.
X1 más X2 3 más X4 es igual a Y. Este es el modelo estadístico. ¿Quién es Y? Es la adopción. ¿Quién sería X1, por ejemplo? Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podría ser el Goal Conversion. Entonces, si yo voy a hacer una estrategia, ¿ok? En base a esto, la pregunta es, ¿esta ecuación matemática es confiable? ¿Ya? Por eso es que medimos la confiabilidad del modelo. ¿Ustedes recuerdan? Voy a tratar de irme a... ¿Ustedes recuerdan? ¿Ok? Cuando vimos, por ejemplo, esto. ¿Se acuerdan que hicimos esto? Este modelito. ¿Ok? ¿Se acuerdan de este modelito? Entonces, en este modelito, nosotros hacíamos un benchmarking, un SEO, definíamos objetivos del negocio. Estos no son objetivos de investigación, son objetivos de negocio. Definíamos un insight, que es básicamente la base del plan estratégico, y medíamos la estrategia. ¿Ok? Ahora, la estrategia era medida por el Goal Analytics. ¿Ok? Para eso están los KPIs. Ya, acá están los KPIs midiendo, en este caso, la estrategia, que en un principio yo he definido. Pero si ustedes se están dando cuenta, acá hay una flecha que da continuidad. Y acá habla, mira, de medir la estrategia, me voy otra vez a investigar. ¿Ok? Me voy otra vez a investigar. Solamente que en el segundo ciclo, ¿ya? En el segundo ciclo de investigación, ¿ya? Ya no va a ser una investigación inicial, sino va a ser una investigación basada en los KPIs. O sea, el segundo ciclo, sigo usando esto, por si acaso, no dejo de usarlo, pero a esto yo le sumo lo que es, en este caso, el modelo matemático, que vendría a ser esto de acá. O sea, yo ya tengo creado un modelo matemático. Entonces, ¿por qué? Porque en el primer ciclo estaba en cero. En el primer ciclo yo no tenía datos, pero ya en el segundo ciclo tengo datos y ya no estoy en cero. La situación es muy distinta, ¿ya? Es por eso que este es un objetivo de investigación, medir la confiabilidad de la propuesta, en este caso ser formulada en la analítica digital. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, por favor? Consultas o dudas que tengan. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, en base a esto, nosotros qué actividades vamos a trabajar, ¿ya? ¿Cuáles son las actividades que vamos a desarrollar? Nosotros vamos a descargar la data, como ya les expliqué el viernes, y vamos a definir niveles de adopción. Yo estoy colocando como propuesta, ¿ya? Esto lo voy a bajar, ¿ya? Vamos a bajar esto. En esta situación, acá sería. Yo estoy colocando como propuesta, en este caso,
Acá no le he puesto. Creo que le he puesto. Oh, perdón. Perdón. Lo había puesto abajo. Entonces esto sería más abajo. Acá sería. Ahí sería. ¿Ya? Y los niveles que yo había propuesto son adducción mala, adducción regular y adducción buena. ¿Ya? Este es conforme al primer objetivo. ¿Ya? ¿Cómo identifico eso? Bueno, en este caso va a depender, en este caso, de la cantidad de factores que me arroja el algoritmo. ¿Ya? Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a... Ustedes pueden, en el Padmos está el algoritmo por si acaso. ¿Ya? En el Padmos está colgado el algoritmo. Y aquí nosotros vamos a hacer en la consola del Colac la instalación de este plugin que es para analizar, para hacer análisis de factores. Ya, estoy utilizando la versión 0.3.0. Ya, no es la última versión, pero es la versión más estable que encontré. Ya, hay versiones más actualizadas, pero no he visto que sean tan estables como esta. Ya. Ok. Ok. Y bueno, hay otra librería que es, bueno, ahorita todavía no lo voy a instalar, no hay necesidad. Y voy a cargar la data. En este caso, esta le vamos a poner otro nombre, data2. Y acá le ponemos data. Listo. Elegimos el archivo. Listo. Y cargamos. Listo. Es una herramienta de Google gratuita que bueno, la vez pasada estuve viendo un poquito sobre este tema. Y me pareció bastante interesante. Y lo bueno que estos entornos te ofrece, por ejemplo, procesadores GPU y procesadores TPU, ¿no? Bueno, para comenzar está bien, ¿no? Yo lo veo bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer es determinar la cantidad de factores. A mí me interesa saber cuántos factores son los que yo voy a usar. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan el gráfico, ¿ok? Ustedes observan el gráfico, a mí me propone 3 factores. Ahí está, miren. ¿Ok? Me está proponiendo usar 3 factores. ¿No? El quiebre, según lo que menciona aquí, se está dando en el punto 3. ¿No? En el punto 3 es el quiebre, en este caso de la curva. ¿Ok? Y es por eso que aquí me hace la propuesta de 3 factores. Entonces, ¿cómo lo hago eso? Para eso yo utilizo en el análisis de factores, utilizo en este caso esta librería que se llama AEM Values. ¿Okay? El AEM Values me permite identificar a través de gráfico la cantidad de factores que voy a usar. ¿Ok? Y luego de eso me va a determinar a través de una rotación Varimax, ¿no? ¿Qué vendría a ser eso, no? Según la teoría del análisis factorial, ¿okay? El análisis factorial describe la variabilidad
entre variables correlacionales. O sea, hay un principio en la estadística que es lo que estaba mencionando aquí justamente. Ya es este principio. ¿Ya? Y en la estadística, en los modelos estadísticos siempre existe este principio. ¿Ya? Y es lo que a nosotros siempre nos han enseñado, ¿no? En ecuaciones siempre nos han dicho un igual. El miembro de la izquierda y el miembro de la derecha y una equivalencia, ¿no? Ese es un principio matemático. Y a través del principio matemático nosotros determinamos eh, relaciones. Entonces, esta relación, para yo definir esta relación, yo voy a usar lo siguiente. Para definir la relación, yo voy a usar lo siguiente, ¿no? O sea, primero, lo que estamos observando es la variabilidad a través del principio correlacional. Ya, este es un principio, en este caso, estadístico. La variabilidad se lo mide a través de la correlación en menos variables llamadas factores. O sea, en pocas palabras, yo puedo tener 100 variables estudiadas, ¿ya? En mi modelo, pero es un poco complicado analizar las 100 variables, cada una. Sucede a veces que existen algunas variables que son similares, ¿ustedes sabían? A veces sucede que tenemos variables muy similares. Entonces yo puedo tener x1 y x2 son dos variables similares. Entonces, ¿para qué usar a las dos variables? Entonces, simplemente de las dos variables saco y me quedo con una de ellas, ¿ya? Entonces, por eso es que está diciendo que el análisis factorial describe la variabilidad. O sea, ¿cuán variable es x1 con respecto a x2? ¿O es semejante? ¿Son semejantes? ¿Son muy iguales? ¿Son muy diferentes? ¿No? Entonces, ese es un índice que se lo utiliza para determinar la relación. Y eso se lo hace a través, perdón, de la correlación. La correlación es uno de los principios estadísticos. Se basa en la idea de que existen algunos factores latentes. En el artículo que les mostré un día viernes, de un estudio de segmentación y perfil de cliente, ellos hablaban acerca, en este caso, de las variables latentes, ¿no? Y a través de las variables latentes ellos hacían la segmentación. La segmentación gracias al análisis de variabilidad, ¿ok? Que pueden describir múltiples variables, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo en este curso. En esta última parte, estamos haciendo el análisis de variabilidad de todas las variables. ¿Cuántas variables tenemos? Al menos lo que hemos descargado. El Google Analytics te permite analizar hasta 10, métricas, ¿ya? El Google Analytics te permite analizar hasta 10 métricas, ¿ya? Entonces, en las 10 métricas, nosotros podemos comprender, en este caso, nosotros podemos comprender el comportamiento de mi canal digital. ¿Ya? Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solamente que yo he eliminado algunas, ¿ya? Porque ya les expliqué el día viernes que esas unas tenían valor cero. Por ejemplo, este tiene valor ceros. Este de acá tiene valor ceros. Entonces, si tiene valor ceros, entonces no hay necesidad de colocarlo en el análisis. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender, Aldo? Ingeniero. ¿Me dejo entender, Tyson? Sí, ingeniero. ¿Me dejo entender, Gerard? Sí, ingeniero. ¿David? ¿Me dejo entender? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, nosotros eliminaremos las columnas que no tienen una representatividad, ¿ya? Por si acaso, estamos hablando de estadística ahorita, ¿ya? Entonces, esta columna no tiene representatividad.
Esta columna es como si tú tuvieras una variable discreta con comportamiento único, ¿ya? Si estamos hablando del término variabilidad, ¿ya? Acá hay dos términos importantes, variabilidad y correlación. Si estamos hablando de variabilidad, entonces esta columna no es variable. Esta columna no es variable. La idea es que tomemos columnas que sean variables, ¿ya? Y si tú dejas estas columnas y las metes al análisis, decides tú como investigador meter estas columnas al análisis, ¿cómo se llama? El análisis te lo va a rechazar, ¿ya? El principio base para este análisis de variabilidad es la correlación. Y la correlación es básicamente expresada en una ecuación muy similar a esta de acá. La ecuación con igual, esa es la correlación. ¿Ok? Entonces, la idea es, por lo tanto, identificar los factores. En este caso, el análisis estadístico que estamos desarrollando me está diciendo, según la curva, ¿ok?, que me propone usar 3 factores. ¿Ya? Profesor, ¿podemos usar 2 factores o 4 factores? Sí, podemos usarlos, pero el modelo te está proponiendo el uso de 3 factores. ¿Ya? Esa es la propuesta de tu modelo. Profesor, ¿cómo es que hace esta propuesta? ¿Cómo es que hace esta propuesta, profesor? ¿Qué hace el modelo estadístico para proponer? Voy a sacar mi pizarrita. Mi pizarrita, ¿dónde estás, pizarrita? Ya se perdió mi pizarra. Acá está. ¿Ya? ¿Ok? Entonces tú tienes un universo de puntos. La forma gráfica, cómo se grafica una muestra estadística, por si acaso, esto que ven ustedes acá, esto es una muestra, ¿ya? ¿A qué le llamamos muestra? A ver, querido Ever Saúl, ¿qué es muestra? ¿Qué sería una muestra? Ever Saúl, ¿me escuchas? Jovel, ¿me escuchas? Sí, ingeniero. ¿Qué es una muestra? Ah, básicamente es cuando de un conjunto de datos tomas una pequeña, una porción de datos, ¿no? Para saber de qué está constituido el total de datos, más o menos. Tú has dejado correr tu Analytics en tu canal digital y lo has dejado correr por 5 años. Entonces voy a sacar muestras, ¿ya? Entonces yo la muestra que les estoy pidiendo es desde el momento que dejaron correr hasta este viernes. Entonces voy a sacar una sección y voy a muestrear, ¿ok? Entonces, acá menciona algo interesante, ¿ok? Acá menciona algo interesante y nos dice que nosotros, de dicha muestra,
vamos a tomarla y vamos a hacer una validación de esa muestra. Y, y con la muestra que yo estoy tomando, amigos, yo estoy encontrando esto. ¿Ok? Ahora, profesor, ¿nos basamos en eso nomás? ¿Qué hacemos? Pues tienes que hacer experimentos. Por eso somos ingenieros. Y uno de los principios que trabajamos aquí es experimentar. Bajamos una muestra y observamos. ¿Ya? ¿Qué observamos? La variabilidad y la correlación. Esas dos cosas vamos a observar. Entonces, según eso, mira, según eso, yo tengo una primera muestra. ¿Ya? Estos son los datos. ¿Ya? Ahora, yo voy a utilizar, a ver, se está cargando el Python. Ok, yo voy a representar la muestra, ¿no? Acá está. Listo. Esta es la muestra tomada desde julio hasta octubre. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer en esta muestra? ¿Ok? ¿Qué voy a hacer en esta muestra? Dos cosas. Correlación y variabilidad. ¿Ok? Variabilidad. ¿Qué es correlación? ¿Qué mira la correlación? Distancias. Distancias de punto a punto. ¿Y qué mira la variabilidad? Este punto que tiene esta posición A, la variabilidad, ¿sabes lo que hace la variabilidad? Este punto lo traslada por acá y comienza a observar. ¿Ya? Comienza a observar si este punto está acá o está acá, ¿ok? ¿Cómo se comporta el modelo? ¿Ok? ¿Cómo se comportaría el modelo si este punto es como una especie de hipótesis, ¿no? ¿Cómo se comporta este modelo estando acá y estando acá? ¿Ok? Eso es la variabilidad. Y para eso, nosotros en el análisis usamos lo siguiente. La extracción de factores, que es el método de partición a través del análisis de varianza. ¿Ok? ¿Qué es eso? El análisis de varianza es equivalente al análisis correlacional, las distancias o las similitudes. ¿Ok? Entonces, a través del análisis de varianza, nosotros vamos a particionar, en este caso, las variables. ¿Cómo particionaríamos las variables? Ya, pues, por ejemplo, estas variables que están cercanitas, va a ser una partición. La varianza, por si acaso, la varianza es igual, el término, a correlación. ¿Ya? Para sacar varianzas y correlaciones hay muchos instrumentos estadísticos. Tienes a Pearson, tienes a Spearman, a Kendall, tienes a Nova, a Wisconsin, ¿no? Tienes eh, ya me olvidé este de acá, hay otro más, ya me olvidé, Laude Van Whitney, ¿ok? Etcétera. Y la regresión lineal también, ¿ok? La regresión lineal también mide eso. Entonces, por ejemplo, voy a llevar esta data.
Entonces hay un gráfico de cuartiles que representa en este caso a la muestra. ¿Ok? Entonces tengo data. Tengo la data y voy a hacer un gráfico de cuantiles. ¿Están mirando la data? ¿Me pueden Sí, compartir? Ok. Sí, ingeniero. Esto que están observando es la muestra. Es la muestra graficada del comportamiento de mi canal digital. ¿Qué significa? Miren, todo lo que se ha consumido de mi canal digital, de Jorge Sánchez Rayanet, tiene este comportamiento. Doctor, ¿cuál es el comportamiento? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo lo ve? Si yo haría un análisis crítico de mi muestra de Jorge Sánchez Rayanet, vamos a lo positivo y luego les hablo lo negativo, ¿ya? Hablemos lo positivo. Lo positivo aquí, de lo que están observando, es que, si tú te das cuenta, son poquísimos los puntos distantes. ¿Ya? ¿Cuántos puntos distantes encontramos? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Son poquísimos los puntos distantes. Eso quiere decir de que la cantidad de usuarios que han consumido mi canal han tenido un comportamiento discreto, no analógico o sea, quiere decir de que vamos a suponer que a todos les gustó mi workshop, ¿ya? Cuando el comportamiento de la muestra es muy distante, los puntos están muy distanciados, quiere decir que la gente se comportó muy, muy diferente y a veces es complicado sacar perfiles, ¿ya? Cuando tú tienes comportamientos muy juntos, la segmentación, ¿ya? Como yo les decía, ¿no? Los puntos están así discretos, miren en mi canal digital. Yo tengo puntos muy cercanos. Entonces, eso es bueno. Para mis propósitos estadísticos es bueno. ¿Por qué? Porque como están muy cercanos, es muy claro la segmentación que voy a definir, ¿ya? Esa es una ventaja. Cuando los puntos son muy distantes, como yo le decía, la varianza es muy distante, tengo puntos muy distantes, entonces es un poquito complejo el armar segmentos, ¿ya? Ese es algo bueno. Lo negativo aquí es que, si tú te das cuenta, perdón, otra cosa positiva es que si tú observas no hay nada negativo. Todos los puntos están del positivo hacia arriba. Eso es bueno. Pero
lo único aquí interesante es que, no malo voy a decir, sino interesante es que la muestra es no paramétrica. Eso significa de que, bueno, en realidad está bien, ¿no? No sería malo. Significa de que yo no puedo resumir un comportamiento de mis usuarios a través de una simple explicación. Tendría que usar un análisis un poquito más complejo para explicar el comportamiento de mis usuarios. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta que la muestra es no paramétrica? Ustedes ven que hay una línea roja, ¿ya? Hay una línea roja y esa línea roja define una perpendicular positiva. Cuando los datos están, es como la regresión lineal, ¿no? Ustedes, me imagino que el profesor Sillón les habrá enseñado regresión lineal, y el principio de la regresión lineal es que los datos estén colindantes a la línea roja. Entonces, pero en mi caso, los datos no colindan a la línea roja, por lo tanto es una muestra no paramétrica. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos análisis de varianza, como investigadores buscamos que los puntos estén cercanos. Cada punto, por si acaso, es un dato muestreado de mi canal digital. ¿Ok? Entonces, la varianza me va a permitir a mí tener una correlación de variables. ¿Ok? En función a eso, yo voy a extraer factores. ¿Cuántos factores? El algoritmo me está diciendo 3 factores. ¿Ya? 3 factores es lo que propone el algoritmo. La variabilidad se lo define a través de esto. ¿Ya? Mientras que la correlación se lo define por extracción de factores, la variabilidad se lo habla como rotación de factores. Como yo les decía, ¿qué es la rotación? Es una herramienta para una mejor interpretación del análisis factorial. La rotación puede ser ortogonal, puede ser oblicua, que significa la redistribución de los puntos en común bajo un patrón con claro de cargas. ¿Qué significa eso en pocas palabras? Nosotros estamos usando un rotador que se llama Varimax. ¿Hay cuántos rotadores? N. Puedes usar cualquiera, pero yo he visto mucho que en la mayor parte de análisis factorial utilizan mucho el Varimax, ¿ya? El Varimax me va a permitir rotar, o sea, me va a decir, ¿no? ¿Qué pasaría si este punto lo pongo acá? ¿No? Y esa simulación que hace me va a permitir, o sea, me va a permitir incluso mejorar mis segmentos, ¿ya? Si tengo un punto y yo digo, pero si en el análisis Varimax que yo observo, pero si este punto es muy similar a este punto, tiene características, entonces, ¿por qué no ponerlo acá? ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace el análisis Varimax en pocas palabras, ¿ok? Me permite interpretar, ¿ya? Me permite interpretar, en este caso, el comportamiento de mi dato, ¿ya? Comienzo a interpretarlo. ¿Por qué? ¿Por qué ese dato? Por ejemplo, ¿por qué este dato está tan distante, está tan ajeno? Este dato, ¿por qué está tan ajeno a todo este grupo de datos? ¿Por qué? ¿Por qué está tan ajeno? ¿Ya? Hay una razón de ser, ¿ya? Generalmente, estos puntos se les llaman outliers, así se le llaman, ¿ya? Se le llaman puntos outliers, ¿ya? Así se le llama. Hay algunos autores que recomiendan la eliminación de los outliers. ¿Quiénes son outliers? Les digo, chicos, vamos a ver el partido de Perú-Argentina. Y todos ustedes me dicen, ya, vamos, profe, vamos, ¿no? Vamos a compartir ahí una comida con ustedes, ¿no? Pero uno de ustedes me dice, profesor, yo no quiero porque yo tengo que ir a hacer el trabajo de analítica digital. No, amigo, todos tenemos que ir. Entonces, esa persona es un outliers. O sea, el resto quiere ir,
pero él es el único que no quiere. Entonces, estos puntos que están viendo distantes han sido usuarios que han tenido un comportamiento ajeno al resto de usuarios. Si el resto de usuarios les gustó mi workshop, este usuario no le gustó. ¿Por qué? Profesor, ¿cómo analizamos los outliers? Justamente por eso es que está el Varimax. Porque el Varimax interpreta esos comportamientos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Amigos, por favor, no me hagan hablar solo. Me siento mal hablando solo. ¿Alguna pregunta, alguna acotación? Merlin, ¿algo que decir? No, ningún ingeniero estaba claro. Bueno. Ok. Bueno, no sé si sentirme feliz, que está todo claro. Pero bueno. Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿No? Por eso es que cuando ustedes, no sé si les comenté en su momento, o sea, yo nunca, si alguien viene y me dice, doctor, quiero que sea mi asesor, yo no recomendaría en un análisis de analítica digital hacer predicción. No hay razón de ser. Tú no quieres predecir, tú quieres saber esto, tú quieres saber por qué este señor se comportó así. O sea, bueno, profesor, pero no se puede hacer, sí se puede hacer, pero por eso yo les decía en su momento, no es el propósito. Claro, yo puedo agarrar la data y puedo agarrar un modelo supervisado y puedo decir, bueno, en el futuro los usuarios van a ser así, ¿no? Pero no es el propósito. O sea, hablar de algoritmos de predicción no es el propósito de la analítica digital. ¿Ya? Profesor, pero es Big Day. Pues acaso este es Big Day, porque la multitud de datos salen del comportamiento digital, de un canal digital. Eso es Big Day. Ese es el principio de Big Day. Entonces, pero en el Big Day yo he escuchado que se hace predicción. Sí, se puede hacer predicción. Yo no digo que no, pero lo primero que quieres saber antes de la predicción es por qué este señor se comportó así. ¿Por qué se comportó este señor así? Profesor, pero mejor descártelo. Por eso escuchen, queridos. Muchos en el análisis, ¿saben lo que hacen? Botan estos outliers. Hay métodos que hacen eso, por si acaso. Un método, por ejemplo, que yo utilizo es el método Diviscan. ¿Ustedes sabían que alguien ha usado el Diviscan? Es un algoritmo de clúster. ¿Alguien ha usado? No sé si me pueden contestar, chicos. No, ingeniero. Ya. En el algoritmo Diviscan, que es un algoritmo de clúster, yo lo puedo usar para eliminar outliers. Porque el algoritmo Diviscan te arroja clúster -1, que vendrían a ser los outliers. Entonces, mucha gente opta por eliminar estos outliers. Los elimina, los saca, los bota. ¿Ok? Pero yo no recomiendo que hagan eso. No deben hacer eso. ¿Ya? No deben hacer eso. No recomiendo hacer eso. Dejen toda la data como está. O sea, deja toda la data como está para que el análisis factorial lo interprete. ¿Ok? Porque imagínate, si tú eliminas estos 8 puntitos extraños, ¿ya? Y dejas solamente los puntos buenos, tú te estás poniendo una venda en tus ojos. Estás diciendo, todo está ok, todo está perfecto, pero no es así. Aquí existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sujetos que en alguna forma
te han malogrado tu muestra. No, no está malogrado, sino han opinado algo que no está bien. ¿Y qué está pasando? Hay que saber qué es lo que está pasando, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace el Varimax. A través de la rotación, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando hacemos algún juego de palabras, ¿no? ¿No? Es muy similar a ese juego. Yo me acuerdo que había un app que me permitía adivinar palabras de palabras palabras desordenadas. ¿Cómo se llamaba ese app? ¿Alguna vez lo han jugado? Donde tú tienes un mundo de palabras y tienes que armar la palabra exacta. ¿Y cómo tienes que hacer? Combinándolas. Entonces, ese proceso de combinación y ese proceso de cambio, eso es lo que hace el Varimax. Hasta que el Varimax encuentre la palabra que se está buscando, entonces el Varimax comienza a rotar las palabras. Ese es el proceso que hace el Varimax. La carga factorial, la carga de factores es una matriz. Es esta matriz, ya lo vamos a ver. Esta matriz que ustedes ven se le llama carga factorial, ¿ya? Que muestra la relación de cada variable con el factor subyacente. Muestra el coeficiente de correlación, qué interesante. Muestra el coeficiente de correlación para la variable y el factor. Por lo tanto, les vuelvo a recalcar, se utilizan dos principios en este análisis exploratorio. La variabilidad, la rotación y la correlación. Dos principios. ¿Ok? Entonces, con esos dos principios, ¿qué hacemos, profesor? Con esos dos principios logramos retroalimentar. ¿Ya? Logramos retroalimentar. ¿Ya? Con esos dos principios logro retroalimentar esto de acá. ¿Ya? Qué interesante. Antes yo no tenía ese modo. Yo les decía antes en la analítica digital a mis estudiantes o con quienes he trabajado en proyectos en estos temas, solamente nos quedábamos en el KPI y en la explotación con los dashboards. ¿Ok? Yo puedo tener un comportamiento de un dashboard y puedo decirle a la audiencia que estoy bien, pero al final de cuentas no estoy proponiendo nada concreto. ¿Ya? Por eso este análisis que estoy enseñándoles es muy bueno. Con esto tú haces propuestas concretas. Con esto tú le dices al jefe del canal digital propuestas concretas, ¿ya? A través de este análisis. ¿Ya? Entonces, este es el objetivo, ¿ok? Y con esto nosotros encontramos cuán bueno, cuán malo ha estado la estrategia digital. Cuán bueno, cuán malo ha estado nuestra estrategia digital. Entonces, hay un factor, en realidad hay dos performance, ¿ya? Hay dos factores performance, ¿ya? Uno es, a ver, ¿cómo lo hemos puesto acá? Ya. Medir la confiabilidad de la propuesta a ser formulada. Ok. Hay dos valores performance que vamos a usar o que estamos usando. Uno de ellos es el KMO. ¿Ya? El KMO. ¿Ya? En este caso me está arrojando un KMO de 64.76%. O sea, el KMO es un indicador de cuán bueno ha sido la aplicación, en este caso del Varimax y de la correlación. Cuán bueno ha sido ambos. ¿Ya? Ambos principios, ¿okay? Ambos principios que usa el análisis exploratorio, cuán bueno han estado. Entonces, aquí me está diciendo que han tenido un performance de 64 puntos, que no es malo. Generalmente suele ser malo cuando es de 60 para abajo. ¿Ya? No es malo, tiene un término medio alto, el performance, ¿ya? Lo ideal sería 80, 90, ¿no? Pero no es malo, es un término medio alto. Significa de que ese ha sido el rendimiento
con el cual el modelo ha realizado la correlación y ha realizado la rotación. ¿Ok? Entonces, amigos, este cuadro que estás viendo acá, esto que estás viendo es la correlación de las variables. Voy a sacarlo aparte porque no se logra ver bien. A ver. Oh, no, no quiere sacarlo. Ok. Esto que están viendo es la correlación. ¿Ya? Se le llama correlación. ¿Ok? ¿Qué analizamos acá? Ustedes ven los colores, el espectro de colores. Si el espectro de colores es negro, es que la correlación es bajísima. Si el espectro de colores es muy clarito, la correlación es buena. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a analizar, ¿no? Por ejemplo, acá miren, el Goal Value. Miren, qué interesante. Aquí podemos sacar muchas cosas. El Goal Value con el Goal Completion. ¿Te das cuenta? Es perfecto. Es perfecto, miren. Es perfecta la correlación. Mira, el Goal Completion con el Goal. Qué perfecta la correlación. Profesor, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que sea uno? Que sea perfecto. Si yo tengo que mi usuario ha completado las acciones de mi evento, voy a obtener un alto valor de mi canal digital. Entonces, algunos optan por lo siguiente. Por ejemplo, algunos optan por ejemplo, bueno, en este caso yo no sugiero hacer eso. Ya, algunos optan por eliminar cualquiera de los dos. Y eso sucede generalmente cuando tienes bastantes variables. En este caso nosotros solo tenemos 3, 6, 9. No tenemos muchas. Entonces no conviene al modelo eliminar variables. Cuando tú sueles tener, por ejemplo, en tu modelo sueles tener 50 variables, en ese caso sí conviene eliminar. ¿Ya? En mi caso no, porque son 9. Pero sí puedo sacar conclusiones. O sea, yo tengo que entender como administrador de mi canal de que tengo que hacer estrategias que el usuario complete las acciones de los eventos que yo modelo, porque eso le va a dar a mi canal valor. Y acuérdense ustedes que los canales, uno de los criterios que utiliza la búsqueda orgánica en posicionar el canal digital es gracias al G-Value, por si acaso. El Goal Value es uno de los criterios que utilizan los robots para posicionar los canales digitales. A más valor, a mayor valorizado esté tu canal, en este caso los robots van a posicionar tu canal digital. Y qué interesante, miren lo que estamos encontrando acá, ¿no? ¿Qué otra cosa? A ver. ¿Qué otra cosa interesante estamos encontrando por aquí? Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, de acá. El page per session con el times page. Bueno, en realidad, la verdad que ayer justamente estaba con un tesista que llegó y me decía, doctor, ¿cómo puedo demostrar yo estadísticamente lo que los antecedentes hablan, ¿no? Él me decía, doctor, ¿cómo puedo
o sea, el antecedente dice, por ejemplo, los antecedentes en las literaturas, y por si acaso, esta es una forma como tú validas las cosas. Merlin agarra y dice, profesor, yo saco una teoría y la teoría dice que si tú logras un buen tiempo en página, ¿ok? El usuario va a estar muy interesado en consumir a mayor cantidad de páginas. O sea, si el usuario consume buen tiempo estando en la página, eso significa de que la cantidad de páginas consumidas por sesión va a ser mayor. Entonces yo le pregunto a Merlin, ¿y cómo llegaste a esa conclusión? De manera estadística, porque la estadística te está diciendo que en un 56% se logra una relación si es que el usuario mira a mayor cantidad de páginas a mayor tiempo, o si el usuario pasa mayor tiempo en el canal, mayor cantidad de páginas, en este caso son consumidas. Miren, acá hay otro valor. Miren, el g-value tiene una alta correlación, una media correlación con el conversion. No solamente tiene una alta con el completion, sino también lo tiene con el conversion. Acuérdense ustedes que la diferencia entre el completion y el conversion es que el completion es que tú cierras un embudo de acciones y el conversion es simplemente que tú hayas hecho el evento, que el usuario haya ejecutado el evento que tú esperaste que realice. ¿Okay? Entonces, amigos, este viernes vamos a hacer un stock. Este viernes vamos a hacer un stock, amigos. Un primer stock a nuestra data.